¿Listos? Vamos a condensar 2 milenios de historia de la Iglesia en este recorrido. La idea es explorar esas 6 grandes épocas que llevaron a un pequeño movimiento a transformarse en una fuerza que, bueno, terminó moldeando imperios y definiendo la civilización occidental. Para empezar, me encanta esta metáfora de nuestra fuente. Nos invita a hacer algo, a imaginarnos en una cumbre, con una vista panorámica de 2 milenios de historia. Desde allá arriba podemos ver todo el paisaje que estamos a punto de recorrer. Así que esta línea de tiempo va a ser nuestro mapa. Nos va a guiar por 6 periodos clave, desde una pequeña reunión en Jerusalén hasta una fuerza global. Cada fecha que vemos aquí, créanme, marca un antes y un después. Y nuestra historia arranca en el Monte de los Olivos, por allá en el año 30 después de Cristo. Este es el primer periodo, conocido como la Edad Apostólica, una época de inicios muy humildes, pero con una fe inquebrantable. Al principio era eso, un grupito de creyentes en Jerusalén. No tenían una visión que fuera más allá de los límites del judaísmo. Parecía un movimiento destinado a ser, pues, una simple nota al pie en los libros de historia. Y sin embargo, miren lo que pasó. Eso que parecía una nota al pie en menos de 300 años, y a pesar de una persecución terrible, creció hasta incluir a casi la mitad de toda la población del Imperio Romano. Una expansión de no creer, ¿cierto? Es que durante 7 generaciones, el imperio más poderoso del mundo intentó acabar con lo que llamaban la superstición cristiana. 7 generaciones de una persecución implacable que, paradójicamente, lo único que logró fue fortalecer al movimiento. Aquí se ve clarísimo la gran paradoja de esa era. Por más de 200 años, la espada del Imperio Romano creó un verdadero ejército de mártires. Pero, qué ironía, ¿no? Mientras más fuerte era la persecución, más y más crecía la fe. Al final, fue el propio imperio, con un emperador cristiano, el que le puso fin a todo. Y justamente ese edicto del emperador provocó uno de los giros más espectaculares de la historia. Un cambio radical, de esos que nadie ve venir, que nos lleva del caos al poder. Pareció como si, en un solo salto, la Iglesia pasara de la prisión al trono, de ser perseguida a convertirse en la religión del imperio. Y no solo eso, sino que al final se convirtió en la fuerza que, digamos, conquistó culturalmente a los mismos invasores que derribaron Roma. Una transformación total. El imperio cambió por completo. La famosa águila romana fue reemplazada por la cruz como estandarte nacional. El poder político se mudó a Constantinopla, la nueva capital cristiana, mientras que la vieja Roma pagana, renació como la capital espiritual de la Iglesia. Claro, con la caída de Roma, Europa se hundió en el caos. Y durante los siguientes 1000 años, en la Edad Media, la Iglesia se convirtió en una fuerza de poder, una fuerza unificadora que buscaba dominar no solo la fe, sino el mundo entero. Un periodo marcado por el ascenso del papado y conflictos gigantescos como las cruzadas. Toda esta lucha por el control, como era de esperarse, llevó a una crisis interna que terminó por romper en 1000 pedazos la unidad de la Iglesia occidental. Y esto preparó el terreno para una verdadera revolución, tanto espiritual como política. Y así llegamos al siglo XVI, que empezó con un desafío que fue una bomba. Un monje, Martín Lutero, clava sus tesis en la puerta de una catedral. Un acto simbólico, sí, pero que encendió la llama de la reforma y buscó romper lo que muchos sentían que eran las cadenas de la conciencia. El resultado fue este, y se ve clarísimo. La Iglesia de Roma se partió en 2. Los pueblos del norte de Europa se separaron, formaron sus propias iglesias nacionales, mientras que el sur de Europa se mantuvo mayormente católico. El mapa religioso de Europa cambió para siempre. Obviamente, la Reforma provocó una reacción, la Contrarreforma católica, que intentó frenar esta división. Todo esto terminó en una guerra terrible de 30 años. Fue la Paz de Westfalia, en 1648, la que finalmente no solo terminó la guerra, sino que dibujó de nuevo el mapa de Europa, fijando las fronteras políticas y religiosas que durarían por siglos. Esta división fue el punto de partida para la era moderna, una era en la que la Iglesia iba a sufrir otra transformación profundísima, pasando de ser una fe principalmente europea a una fuerza verdaderamente mundial. En los últimos siglos,
Toda esa energía religiosa se canalizó en nuevos movimientos llenos de fervor, como los que llevaron a los peregrinos a nuevas tierras, y también en un esfuerzo misionero global sin precedentes. Estos impulsos llevaron al cristianismo mucho más allá de Europa, convirtiéndolo en una fe realmente global. Y ya en los siglos XIX y XX, la Iglesia vivió otro gran cambio. El foco se movió hacia un modelo de servicio. El énfasis se puso en las reformas sociales, en la educación, en la salud, en esfuerzos concretos para el mejoramiento de la humanidad. Entonces, hemos visto un viaje de transformación increíble, de ser una secta perseguida en un rincón del Imperio Romano a convertirse en una organización de servicio a nivel mundial. Y esto nos deja con una última pregunta para pensar. ¿Cuál será el próximo gran capítulo en esta historia de 2000 años?